En este tercer vídeo correspondiente a Excel Learning vamos a explicar aquellos iconos que quedaron pendientes en el vídeo anterior. Para ello, recordar, nosotros habíamos creado una carpeta con el nombre Exe Unidad 1 donde habíamos guardado el guión de nuestra unidad didáctica. Lo pulso, lo abro y, si recordamos, le había guardado con el nombre de Unidad 1. He modificado para que tuviese una estructura mucho más completa y lo he llamado Aplicación a la proporcionalidad. Hago doble clic sobre él y espero un poquito a que se abra el programa. Cuesta un poco porque el programa Excel Learning depende de internet, entonces hay ocasiones en las que va un poquito más lento de lo que toca. Bueno, como podemos ver, aquí tenemos un poco más ampliada lo que era el guión de nuestra unidad didáctica y, en primer lugar, lo que vamos a hacer es explicar estas 4 flechitas que aparecen en la parte inferior de la ventana de estructura. Estas flechitas lo que nos permiten es poder mover los apartados, por ejemplo, el apartado que tenemos en la posición 1, bajarlo a la posición 2, o el que tenemos en la posición 3, subirlo a la posición 2 y así sucesivamente. Para ello, como podemos observar, aparecen dos tipos de flechas: las flechitas que tienen una rayita encima y las flechitas que no lo tienen. La flechita que tiene una raya encima nos permite hacer subir el nodo a otra jerarquía, es decir, aquello que es un subapartado, poderlo hacer apartado. Y la que tiene la flechita abajo, aquel que es un apartado, poder hacerlo subapartado. Mientras que las flechitas que no tienen el guioncito en la punta de la flecha, esas solo nos permiten subir y bajar, pero dentro del mismo nivel. Por ejemplo, si yo lo que quiero es que los porcentajes estén, por ejemplo, debajo de los repartos proporcionales, yo tendré que utilizar esta flecha, ya que los porcentajes y los repartos proporcionales se encuentran en el mismo nivel. Entonces, si lo quiero bajar, pulso esta flechita. Como tengo seleccionado los porcentajes, automáticamente daros cuenta que me ha pasado a el escalafón inferior. Si yo quisiese continuar haciéndolo bajar más hacia abajo, pues seguiría pulsando la flecha. Si yo ahora lo que quiero es decir, por ejemplo, pues porcentajes, quiero que sea un subapartado de los repartos proporcionales. Entonces, como ya lo tengo situado, lo que hago es bajarlo de categoría, es decir, lo bajo de nodo. Paso de tenerlo en un nodo superior a un nodo inferior. Y daros cuenta, como porcentajes, lo que me ha permitido es pasarlo de ser un apartado a que pase a ser un subapartado de los repartos proporcionales. Si lo que quiero es subirlo, pues haría el proceso a la inversa. Con la flechita con el guión hacia arriba lo subo de nodo, y con las flechas de subir lo que hago es poder subir y bajar el apartado dentro del mismo nivel. Una vez explicado estas flechitas, que sí que nos van a permitir poder reconstruir o reestructurar el guión una vez elaborado, vamos a pasar a explicar muy brevemente estos 4 iconos que aparecen en la parte superior. Ya hemos visto de archivo alguna cosa. Si yo le doy a archivo nuevo, lo que hace es abrirme una nueva página de Excel Learning. Si pulso ventana nueva, me pone una ventana paralela a Excel Learning. Como podemos observar, me aparece una nueva ventana paralela a Excel Learning. Como no quiero, le voy a dar la opción borrar, porque no quiero trabajar con ella. ¿De acuerdo? Pero eso es lo que nos va a permitir, es poder trabajar de manera simultánea con 2 Excel Learning. Si le doy la opción abrir, lo que me abre es una carpeta de Excel Learning que yo ya tenga elaborada. Si le doy a proyectos recientes, me aparecen todos los proyectos recientes que hemos estado trabajando en el ordenador, y que si los tenemos en él, no hace falta volver a salir, directamente vengo aquí, los selecciono y me los abre. Si le doy a guardar, recordar, el formato guardar era para guardar el documento una vez ya había sido creado y guardado.
guardar como es cuando se guarda por primera vez, imprimir es si queremos imprimir tipo libro nuestra estructura de ese learning, importar es si queremos importar desde el exterior algo correspondiente a HTML o un archivo SCHIF, exportar, eso nos va a permitir poder exportar nuestra información a o bien una página web, o bien un fichero en el plano, o bien, como estamos trabajando en Moodle, como un paquete SCORM a Moodle. La opción fusionar lo que nos hace es insertar o extraer un paquete que ya tenemos construido de Xlearning. No se suele trabajar mucho con él. Y salir, como podemos observar, es el que se utiliza siempre que nosotros queremos abandonar una vez hemos trabajado con Xlearning de manera ordenada y sin que podamos perder datos. En el segundo icono que aparece, que son utilidades, aparece lo que es el editor de device, actualizar la pantalla y las preferencias. Los editores de device aparecen de forma mucho más estructurada en la parte inferior de la página. Esto viene arrastrando de las primeras versiones de Xlearning, donde los iDevice aparecían como un icono en la parte superior escondida, pero ya nos aparecen aquí en la parte inferior desarrollados y por lo tanto tampoco se suele utilizar. Los estilos. Xlearning sí que permite poder trabajar con diferentes tipos de estilos. ¿A qué se refiere estilos? Se refiere a cómo queremos que quede diseñada nuestra página. Nosotros aquí tenemos por defecto la Intef. Si nosotros quisiésemos, por ejemplo, decir, queremos que nuestro formato tenga la forma Kaurangi, pulso sobre él y automáticamente lo que tiene es que aparecer el cambio de la pantalla. Si lo quiero en el formato Educamadrid, pues me aparece en el formato con el que trabaja Educamadrid. Si yo quiero que mi estilo tenga la forma Silver, pulso Silver y daros cuenta que lo que va cambiando es un poco el formato de la página. Eso es para darle un tipo u otro en función de cómo nosotros queramos expresarlo. Si los trabajos se tienen que realizar en formato Zephyre, hay que expresarlo en formato Zephyre, pero como podemos observar, Zephyre no ha cargado el estilo de programa. Por lo tanto, habría que crearlo y eso ya es un proceso un poco más complejo porque lo que habría que establecer sería programar el archivo para poder trabajar con él. Y por último tenemos el icono de ayuda, que es un tutorial y un manual que nos explica un poco las características de Xlearning y nos resuelve las pequeñas dudas que nos puedan aparecer. Bueno, como podemos observar, con este vídeo hemos explicado muy brevemente y de forma detallada cada uno de los iconos que aparecen y que podemos utilizar. Ya digo, los que se utilizan con mayor frecuencia es la creación del icono, que serían el de añadir página, borrar y renombrar, y luego posteriormente el del estilo. Ya nos quedamos con el estilo que verdaderamente nos interese, y en archivo principalmente cuando se trabaja el de guardar, guardar como. Si tenemos que exportar los datos, por ejemplo, a formato Moodle, lo haríamos con la opción exportar y salir. Si queremos consultar algún proyecto reciente y lo tenemos presente, también lo podemos obtener desde aquí. Bueno, pues ya en el próximo vídeo pasaremos a ir explicando brevemente cada uno de los iDevice que aparecen aquí y que se pueden trabajar de forma para poder ya dar un formato, ya no lo que sería el guión, sino lo que sería la estructura de nuestro libro en formato Xlearning. Explicaremos los iDevice que son más representativos y los que se utilizan con más frecuencia. Hay muchos iDevice que, dependiendo de el tipo de formato que le queramos dar al libro o el tipo de actividad de su estructura, los podemos utilizar o no.